El tema que el Señor me regalaba era voces que pueden llegar a tu vida, voces que pueden llegar a tu vida. Amén. Diga conmigo, voces que pueden llegar a tu vida. Amén. Quiero leer con ustedes el primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo. Vamos a leer desde el 6. Amén. Amén. Todavía oímos ahí hojitas que se mueven. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6. Dice así. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Puede tomar asiento? Pues nosotros en la vida, ¿verdad? Hay voces que pueden venir de repente, voces extrañas, voces destructivas quizás, voces que pueden producir miedo a nuestra vida, pueden producir debilidad a nuestra vida, pueden disminuir aún nuestra fe cristiana, nos pueden distraer del propósito de Dios, ¿verdad? Y usted sabe que tenemos a Satanás, que es nuestro enemigo, y él puede usar diferentes tipos de voces para que puedan llegar a nuestra mente y poder nosotros desanimarnos, ¿verdad? Entonces, hay una voz, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes 4 tipos de voces que los encontramos en la Biblia. Pueden haber muchas voces más, pero me voy a concentrar en esos cuatro voces. Y la primera voz es la voz del halago. Diga conmigo, la voz del halago. ¿Saben que en este relato donde nosotros acabamos de leer, es un cántico, ¿verdad? Es un cántico de alegría, es un cántico de gozo, es un cántico de alabanza, ¿sí o no? Dice que los hombres venían de una batalla, venían de una guerra, y como era costumbre, las mujeres se quedaban en casa esperando a sus hombres guerreros, ¿verdad? Y cuando llegaban los hombres de la guerra, la costumbre era que las mujeres del pueblo de Israel salían con pandero y salían a danzar, a recibir a sus hombres. Y dice el versículo que salieron a recibir ¿a quién? Al rey Saúl, ¿verdad? Que venía con sus guerreros. Pero algo, ¿verdad?, diferente de las otras veces que habían llegado de la guerra, era que ahora estaban cantando, ¿verdad?, un cántico. Y decían: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Amén. Y ese era un cántico. Saúl hirió a 1,000 y David a sus 10,000. Y entonces la gente estaba contenta porque David había matado al gran gigante Goliat. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Entonces habían llegado vencedores ese día y el pueblo estaba feliz. Amén. El pueblo estaba feliz. Aparentemente un canto sin malicia, un canto sano, ¿verdad? Un canto de alabanza, un canto sin intención de dañar a nadie. Amén. No había ninguna mala intención ahí. Pero ¿qué había detrás de ese canto? De acuerdo a cómo lo asimiló Saúl, ¿verdad? ¿Qué había detrás de ese canto? De acuerdo a cómo lo percibió, a cómo lo oyó Saúl. La voz que transmitía ese canto impactó el corazón de Saúl. Amén. ¿Y qué dice que pasó en el corazón de Saúl? Dice que le desagradó.
¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Le desagradó, dice ese dicho, ¿verdad? Cuando decían David mató a miles y Saúl a sus miles. ¿Entiendes? No le gustó que halagaran a David. No le gustó que elogiaran a David. No le gustó, ¿verdad? Que dijeran, bueno, si fueron a recibir al rey Saúl, ¿verdad? Que soy yo, el rey de todo el pueblo de Israel. Pero ¿por qué, verdad, me están dejando en un plano bajo? ¿Por qué no dicen el rey Saúl mató a sus 10,000 y David a sus 1,000? ¿Amén? Y entró en él un celo. Y entró en él, ¿verdad? Una envidia. Y entró en él, ¿verdad? Un enojo. A tal punto que ese enojo se convirtió en odio. Ustedes saben que después de eso dice que Saúl no vio con buenos ojos a David, dice. Y se le metió un demonio de celo a Saúl, al rey Saúl. Se le metió un demonio que no lo dejaba en paz. Que decía, bueno, solo falta que este me quite el reino. ¿Entiende? Amén. O sea, ¿quién era el rey ahí? Era Saúl. O sea, ¿que ustedes creen de que alguien le estaba quitando el puesto al rey? No, ¿verdad? De ninguna manera. Simplemente estaban dándole un halago a David por lo que había hecho de matar al gigante Goliat. Pero a él se le metió un espíritu equivocado a su corazón. Amén. Entonces, la voz, ¿verdad?, que entró al corazón, al oído de Saúl, era un espíritu incorrecto, una voz engañosa, una voz que vino a traerle confusión a su mente. Amén. Y el punto que queremos, ¿verdad?, mencionar ahora es que cuando venga la voz engañosa al corazón nuestro, porque a alguien se le está reconociendo de alguna manera, se le está halagando de alguna manera, se le está dando una posición de alguna manera, que nuestro corazón esté en paz y podamos tener un corazón limpio delante del Señor. Amén. Y decir, gloria a Dios, porque mi hermano está creciendo en su vida espiritual y ahora tiene un puesto, una posición más en el reino del Señor. Amén. Amén. Esto es igual en todo lugar, no solamente en la iglesia, también en los trabajos, ¿sí o no, verdad? De repente usted ve que quizás a su compañero le han dado una mejor posición o le han dado un reconocimiento más de parte de sus jefes. Y usted tiene que alegrarse por el éxito de los demás. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Sí o no? Y el Señor le va a recompensar a su tiempo. El Señor le va a recompensar a su debido tiempo. Pero ¿qué hace mucha gente? ¿Verdad? Le agarra como el rey Saúl. Se enojan. Ese no se merece ese reconocimiento. Ese no se merece. No ha hecho nada. No, verá. Ese ¿por qué le están dando ese elogio? ¿Entiendes? Y nos ponemos celosos. Y nos ponemos con un corazón lleno de enojo. Y viene un mal espíritu. Escuchen bien y lo digo con mucho respeto. Es un mal espíritu que ataca la mente y el corazón. Porque a alguien más se le está reconociendo. Amén. Que el Señor nos cuide de eso, amada iglesia. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si su hermano crece, gloria al Señor por su hermano. Si su compañero crece en el trabajo, gloria a Dios por su compañero. Amén. Si su esposo o su esposa tiene un reconocimiento, yo he conocido matrimonios que se molestan cuando con alguien, ¿verdad?, ya sea el esposo o la esposa, se le da un reconocimiento y a la otra persona no se le dio nada. ¿Entienden? Entonces viene un espíritu, ¿verdad?, que dañó el corazón de Saúl porque se le dio alabanza a David. Y nosotros como iglesia tenemos que saber, ¿verdad? Y lo voy a decir, ¿verdad?, de una forma abierta. Los latinos tenemos muchas cualidades buenas. Pero hay una deficiencia que tenemos que mejorar mucho. Y es que
que como aquellos cangrejos, ¿verdad? Usted ha escuchado el dicho del cangrejo, ¿verdad? Que estaban varios cangrejos en la olla, ¿verdad? Y estaban los cangrejos latinos y los cangrejos judíos, ¿verdad? Y habían cangrejos en una olla y los otros cangrejos acá. Los cangrejos judíos, ¿verdad? Israelitas, ellos, ¿verdad? Para intentar salir de la olla, se unían todos juntitos, ¿verdad? Iba saliendo uno, iba saliendo el otro, ¿verdad? Dame tu tenaza, ¿verdad? Salgamos de esa olla hasta que al fin salieron todos los de la olla, ¿verdad? De los cangrejos israelitas. Pero los cangrejos latinos, ¿verdad? Lo que hacían era jalarle, ¿verdad? La patita del cangrejo. Y no, tú no vas primero, yo voy primero. No, tú quédate aquí, no, yo voy primero, ¿verdad? Al fin que lo cosieron, ¿verdad? Ni un cangrejo pudo salir porque no se unieron en el propósito, la misión de salir juntos de esa olla de agua, ¿verdad? ¿Entienden? Y así hay muchos casos, ¿verdad? Poniendo el dedo a medio mundo, pensando que vamos a salir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo celo, ¿verdad? Por la misma envidia, por la misma situación que no nos unimos como personas y decimos, no, esa persona no trabaja, necesita ayuda, porque casi los que estamos ahí, ¿verdad? Por alguna razón no trabajamos, ¿verdad? Así, como se trabaja normalmente, ¿verdad? Sino que estamos dando esas horas. Y así hay muchos casos, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, yo soy de las personas que si de repente hay alguna iniciativa y le favorece a alguien más que al otro, pero es un favorecimiento, ¿verdad? Que a todos nos va a incluir, gloria a Dios por eso. Amén. Porque es una ayuda humanitaria. Amén. Entonces, eso es lo que pasó acá. Saúl oyó una voz y eso le conllevó, mire, un intento de quitarle la vida a David, un odio tan grande de quitarle la vida a David. ¿Por qué? Solo por un cántico. Escuche, por un halago. Sí, se dejó contaminar su corazón. Y ya no se pudo recuperar porque un demonio entró a su vida. Muchas veces, amada iglesia, nosotros, quizás alguien, o quizás cualquiera, ¿verdad? Puede darle un elogio a alguien y quizás usted va, o alguien va a decir, mira, ¿a quién lo premiaron? ¿A quién le dieron? ¿A qué aquí? Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Amén? Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Saúl se enojó con un gran guerrero, con un hombre leal, con una persona que estaba ahí en los aposentos cantándole alabanzas todos los días. Y por una pequeña cosa, perdió la amistad de David. Y eso le trajo consecuencias hasta tal punto, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Le quitaron el reino. Amén. Murió de una forma triste, ¿verdad? O sea, su vida después de ahí fue de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Por lo tanto, ¿verdad? La primera voz, reprendámosla en el nombre de Jesús. Amén. Si a alguien le dicen algo bonito, usted también diga, qué hermosa te ves. Qué hermosa te ves, ¿verdad? Y hay unas 5, qué hermosa te ves, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? Qué bien, bienvenido. No solo a él le dan la bienvenida y a mí no, ¿verdad? No, tenemos que ser una iglesia unida, ¿verdad? Una iglesia que nos amemos unos a otros. Una iglesia que si alguien cae, podamos levantarlo todos juntos, ¿verdad? Si alguien necesita, podamos nosotros ser una iglesia unida en el nombre del Señor. Amén. La segunda voz, ¿verdad? La segunda voz es la voz del orgullo. Esto está en Primero de Reyes, váyase ahí más adelantito. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8.
Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8, dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre. Sí están ahí, ¿verdad? No, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Sí, 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de ese pueblo y les sirvieres y respondiéndole buenas palabras y les hablares a ellos, ellos se van a servir para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo ¿a quiénes? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le dijeron: así hablarás a ese pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú algo así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo voy a añadirle a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El versículo 13 dice: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dicho. ¿Verdad? Es una historia, usted sabe, ¿verdad? En el tiempo de los reyes, rey Saúl, luego vino el rey David, luego David puso al rey Salomón como rey, y luego el rey Salomón puso a su hijo Roboam, ¿verdad? Como rey. Y él dice que quería consejo, porque llegan los del pueblo y le dice: mira, rey, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros. Tu padre Salomón dejó un alto impuesto, ¿verdad? Un alto yugo que no podemos llevar. Es una alta carga, ¿verdad? Que no podemos llevar. Disminúyenos los impuestos, ¿verdad? Bájanos los impuestos y nosotros te vamos a servir. Y entonces él dijo: denme 3 días para darle yo la respuesta. Y dice que fue a los ancianos a pedir consejo. Y los ancianos le dijeron: baja, disminuye los impuestos, esa carga, ese yugo a tu pueblo. Y ya vas a ver que ellos se van a servir. Pero él no estaba satisfecho con la respuesta. Él no estaba satisfecho. Amén. Y se fue ¿a dónde? A los jóvenes que habían crecido con él, dice, y en vez de decirle lo mismo que los ancianos, se contradicen y ellos dicen: ponle más carga, ponle más carga. Si tu padre, que era el rey, ¿verdad?, le impuso eso, tú que eres el hijo, tienes que ponerle más carga todavía a ellos. Amén. No oyó el consejo de los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque su corazón tenía mucho orgullo. Diga conmigo: orgullo. Diga conmigo: orgullo. Si mi papá era de alto poder, y entonces si yo le bajo el impuesto, ¿qué van a decir de mí? ¿Entiende? Muchas veces vienen consejos a nuestra vida. La palabra, yo he visto gente de las iglesias, cuando el pastor predica la palabra y algo no le agrada a sus oídos, se van de las iglesias. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el orgullo no les permite asimilar lo que Dios está hablando a sus vidas. No, el pastor mucho me hostiga, ¿verdad?, con eso que está diciendo. Aquí han pasado casos que se han ido porque el pastor por mí lo está diciendo, dice la gente. ¿Y qué es eso? Su corazón está lleno de orgullo. Su corazón, sus oídos, la voz, ¿verdad? Cuando el rey no escuchó la voz buena, sino que escuchó la voz mala. Escuchó lo que a él le convenía. Porque muchos de nosotros no nos gusta escuchar, a veces, ¿verdad?,
orgullo. Amén. La voz del orgullo. La voz que nos dice, no, no le escuches. Como el rey, ¿verdad? No escuches a los ancianos, ¿verdad? Ellos no tienen razón. Te va a ir mejor escuchando la voz de tus amigos, de tus cheros, los que han crecido contigo, los que jugaban trompo contigo, los que jugaban yoyo contigo. Hay poder, Señor Santo. ¿Entiendes? Y por no haber escuchado la voz de los ancianos, mire qué cosa. Si usted sigue leyendo todo ese capítulo, por ese rey dice que el pueblo se molestó tanto por la decisión que él había tomado, que ahí se partió el reino de Judá y el reino de Israel. Se partió el reino. A David no se le había partido el reino, tuvo muchos problemas, ¿verdad? Pero no se le partió su reino. Saúl tuvo también como rey, pero no se le partió su reino. Pudo sostener el reino unido. A Salomón no se le partió el reino. Me imagino que subió los impuestos al pueblo por tanta mujer que tenía. No las podía costear, ¿verdad? Con los lujos que le pedían. Y dijo Roboam, bueno, dijo, si mi padre puso impuestos, yo voy a poner más cargas sobre ellos. Al pueblo no le gustó y se le dividió el reino. ¿Sí? La consecuencia vino que ya no era un solo reinado, sino que Israel se apartó y Judá, ¿verdad?, se quedó con Roboam. Y dice que iba a haber una gran guerra, ¿verdad?, entre ellos, pero Jehová habló a un profeta y le dijo, no, ¿verdad?, no, paren eso, porque eso que está pasando es mi voluntad. Pero muchas veces, amada iglesia, necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Necesitamos sabiduría. Necesitamos, ¿verdad?, que alguien también nos hable cuando andemos mal. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que es cortante como una espada, dice, de doble filo que entra, ¿verdad?, hasta los tuétanos, hasta los huesos, dice que entra. Y muchas veces quizás no nos va a gustar lo que oímos, pero tenemos que asimilarnos con mucha sabiduría y decirle, Señor, yo agarro tu consejo. Si eso me va a servir a mi vida, yo lo agarro. Amén. Escuchar, ¿verdad? Escuchar, porque muchas veces ignoramos nosotros la sabiduría y escuchamos a nuestra amiga, mira, fíjate, ¿verdad?, que me está yendo mal en el matrimonio. ¿Qué aconsejan las amigas en el día de hoy? Divórciate, déjalo, ¿verdad? Déjalo, divórciate. Eso aconsejan los amigos en el día de hoy. Amén. Pero ¿qué aconsejan los ancianos o las personas espirituales? ¿Qué aconsejan? Oremos, ayunemos, vamos a ayudarle en la carga, ¿verdad? Yo sé que el Señor puede hacer un milagro, yo sé que el Señor puede tocar a ese hombre, a esa mujer. Amén. Luche, ¿verdad? Aquí estamos para apoyarle. Es diferente el consejo, ¿sí o no? Amén. Pero muchas veces no escuchamos los consejos. ¿Por qué? Porque nos confrontan nuestro orgullo. Y nos ponemos duros, ¿verdad? Hay veces que dicen, no, pero estás equivocado en esto. Tienes que mejorar en esto. Tienes que apartarte de esto. Amén. ¿Verdad? Como una lanza en el corazón, duro. Pero tenemos que ser sensibles, amén, a la voz del Señor, amén. Porque un mal consejo llevó a ese reinado a dividirse. Un mal consejo de la esposa Sara, que le dijo a Abraham, tú sabes que Dios nos dio una promesa. Yo, ¿verdad?, te aconsejo, ¿verdad?, te voy a dar la dirección que tienes que coger a la sirviente Agar, yo te la doy, ¿verdad?, para que por medio de ella podamos tener hijos. ¿Era un buen consejo ese? No. Mire las consecuencias del consejo de su esposa, ¿verdad?, Sara. Por eso acá todos tenemos que tener sabiduría. Si hay uno, entre las parejas, si hay uno que de repente, ¿verdad?, está un poco más lúcido, más
espiritualidad, ¿verdad? Con más sabiduría. Aprendamos a escuchar, ¿verdad? Aprendamos, no, que vos no me mandás, que vos no, ¿verdad? Aquí no mandás, ¿verdad? Que no sé qué. No, aprendamos a escuchar, amén. Porque alguna palabra va a ayudarnos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan de Eva? Eva también, ¿verdad? No es que estoy hablando mal de la esposa, ¿verdad? Pero mire, le llevó también la frutita a Adán. Y Adán, bien dócil, ¿verdad? Se comió también la fruta, ¿verdad? Y eso trajo consecuencias que hasta el día de hoy las estamos pagando. Amén. No significa que la esposa no puede dar un buen consejo, porque eso pasa también entre los esposos, que también, ¿verdad? Estamos hablando de ejemplos, porque también hay un caso en la Biblia de Abigail, ¿verdad? Que aconsejó a su esposo a algo bueno, ¿verdad? A que era a Nabal. Y le dijo, mira, escucha, ¿verdad? No pelees con David, ¿verdad? Sé sabio. Y no escuchó a Abigail, su esposa. ¿Y qué le pasó a Nabal? Murió, ¿verdad? Murió. ¿Por qué? Porque hizo guerra contra David y Dios lo cortó de la tierra. Amén. Entonces, cuando escuchamos el consejo, tenemos que dejar a un lado nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra opinión. Como dice la palabra, que nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, dice, ¿verdad? Así que, amada iglesia, la segunda voz es, ¿verdad? A cuidarnos de la voz del orgullo, amén. La tercera voz está en Números capítulo 11. Bendito Dios. Y se va conmigo a Números capítulo 11, versículo 4 al 6. No, capítulo 14, versículo... Vamos a leer desde el 2 para que se entienda la historia. 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y que decían el uno al otro, dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire el versículo 8 dice, y Jehová se agradare de nosotros. No, vamos a leer desde el 6, ¿verdad? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no nos temáis. Amén. Mira, aquí se da algo bien tremendo, ¿verdad? Porque esa es la voz de la división, así le puse yo al puntito, la voz de la división. Si usted lee más atrás, dice que Moisés manda a 12, ¿verdad? De los príncipes de las tribus de Israel a la tierra de Canaán para irla a conocer, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad?, que de allá regresan los 12, pero 10 de ellos dice que los malinformaron, ¿verdad? Y le dijeron, ahí en esa tierra hay gigantes. Ahí si nosotros vamos nos van a comer como pan, ¿verdad? Somos como langostas delante de ellos. No hallamos. ¿Por qué Dios nos trajo a esta tierra y nos sacó de Egipto para que nos maten a espada? Decían ellos. ¿Sí? Pero habían 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, y ellos decían, no, ¿verdad? Ustedes saben que Dios nos ha dado la promesa. Esa tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel. Y Dios ya nos dio la victoria. Vayamos,
la diferencia entre esas 10 voces? Estas 10 voces y estas 2 voces. Amén. ¿Ve algo diferente? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Esas 10 voces contaminaron a todo el pueblo. Lo contaminaron con sus voces negativas, con sus voces sin fe, ¿verdad? Sin ningún tipo de decir tenemos un Dios grande que está con nosotros, sino que eran voces de murmuración. Pero había 2 voces que le creían a Dios. Habían 2 voces que confiaban en el Señor. Habían 2 voces que dijeron, el Señor ya nos dio esa tierra y la vamos a conquistar. Amén. Yo quiero dejarle un principio. Un principio es ese. Muchas veces nosotros creemos que la mayoría siempre va a tener la razón. Y la minoría, ¿verdad? Como son poquitos, entonces no tienen la razón. En este caso no se cumplió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría decía, regresemos, nos volvamos, nos vamos a morir. Pero esa no era la voz de Dios. Esa era la voz del pueblo. ¿Sí? Y la minoría eran 2. Y nadie más los apoyaba, solo ellos 2. En contra de todo el pueblo. Y decían no, ¿verdad? Hasta se rasgaron su vestidura. Y decían, vamos, ¿verdad? Vamos a conquistar. Amén. Amén. Y eso pasa dentro de las iglesias también. Hombres y mujeres llenos de fe y hombres y mujeres que hablamos cosas en la carnalidad. Porque escuchamos voces o miramos cosas. Porque mira, el cristiano vive por fe, dice la palabra. No caminamos por la carne, sino que caminamos por la fe. Diga conmigo, caminamos por la fe. Por la fe. Por la fe. Amén. Viene algo negativo y ya estamos, no. Y la culpa quizás es del pastor. ¿Y por qué hay solo 3 aquí? ¿Qué ha pasado, verdad? ¿Por qué han venido poquitos ahora, verdad? Quizás el pastor ha dicho algo. O quizás un líder dijo algo, o quizás no sé qué. ¿Y por qué eso no resultó, verdad? ¿Y por qué esa venta no resultó? Ah, que aquí el culpable es tal, ¿verdad? Y empezamos a dividir, en vez de unirnos, ¿verdad? En el propósito de Dios, nos empezamos a dividir. Aleluya. Amén. La voz de la división, voces que no están en sintonía con Dios, voces que no están dentro de la misma visión, voces que no están dentro del mismo propósito, voces que dan una falsa percepción de lo que estamos viendo. Amén. Porque esa gente, ya Dios les había dado la tierra, pero ellos veían que no iba a ser de ellos esa tierra. Amén. ¿Cuántas promesas Dios no nos ha dado? Muchas. Amén. ¿Quiénes, a los que están solteros acá, quieres una mujer buena, un hombre bueno para tu matrimonio? Dios tiene la promesa para ti. Solamente tenemos que conquistar esa promesa y creerle a Dios. Que el Señor tiene un hombre, una mujer. No, ya me desesperé, dice, ¿verdad? Ya me dejó el tren, a ese me voy a agarrar. Si es cristiano o no es cristiano, a ese me agarro, ¿verdad? Porque ya si no, ¿verdad? Ya no voy a agarrar nada, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? En muchos casos. Y al final, cuando no consultamos a Dios, cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando no confiamos en la promesa que Él nos ha regalado, terminamos fracasados en la vida. ¿Me doy a entender? Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Si usted tiene una promesa de algo, en algún momento usted tiene un sueño, un anhelo y dice, es que Dios, yo sé que algún día me va a dar mi casita, ¿verdad? Me va a dar ese sueño que yo tanto anhelo y que yo tanto espero. Créale a Dios. Sí, amén. Créale a Dios, amén. Créale al Señor. La voz de Dios, ¿verdad? No siempre está en la mayoría. Hay veces está en uno, en 2. Cuando confiamos en esa palabra que Dios le ha dado a usted, aunque los demás no le crean. Amén. Amén. Aunque los demás digan, no, eso que vos estás pensando, ¿verdad? Es una locura. Pero el Señor ya le dio una palabra. Créale a Dios. Amén. Créale a Dios.
Hay gente que dice, no, el culto de hoy no sirvió, ¿verdad? El culto, ya vieron, ¿verdad? Aquí los desafinados, los de la alabanza. Ay, que la hermana que cantó, ay, que no sé qué, ya vieron que allá, que no. Y empieza, ¿verdad? Y cuando llegan a la casa a hablar mal, ¿verdad? En la casa, en la mesa, cuando empiezan a comer, empiezan a hablar mal de la iglesia. ¿Creen que eso puede traer algo positivo? ¿Algo que pueda dar crecimiento a nuestra vida? No sé si alguna vez ya les comenté de una hermana allá en El Salvador, en una de las iglesias que pastoreamos con mi esposo. Esta hermana oraba y lloraba, ¿verdad? Y oraba por el esposo, porque no era cristiano. Y el pastor, ore por mi esposo, hermana, ore por mi esposo. Y teníamos cadenas de oración por ese hombre, ¿verdad? Para que el Señor rompiera cadenas. Y un día, pues, se nos dio en el corazón irlo a visitar, ¿verdad? Y llegamos a la casa para evangelizarlo y hablamos con él. Y él empieza a decir, mire, yo fuera cristiano, ¿verdad? Porque a mí me gusta el evangelio. Pero no, hombre, mire, esa mujer, usted todas las noches dice que una hermana la ofende allá en la iglesia. Para ser como esos cristianos, mejor no soy nada. Ah, fíjense que esta mujer ahí viene quejándose porque la pusieron a servir allá de Ujiel y una hermana no le dio la mano. Ahí viene que para ser así no soy nada. Mire que esa mujer, mi esposa, ahí viene todas las noches quejándose porque fíjense que la miraron mal, fíjense allá en la iglesia. No, para ser como yo no soy nada. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a estar pelándonos nosotros en las rodillas, verdad? Aguantando hambre, ayunando y desatando cadenas por ese hombre para que llegara a los pies de Cristo. Si allí estaba una señorona ahí, ¿verdad? En la mesa hablando mal de la iglesia todos los días. ¿Qué ganas iba a tener este hombre de ser cristiano? ¿Entiende, amada iglesia? Pues muchas veces la guerra la perdemos antes, ¿verdad? El Señor ya nos dio la victoria, pero las perdemos antes. ¿Por qué? Por confesar cosas negativas que no llevan fe. Cosas que usted dice, ¿verdad? Sí, yo estoy conquistando eso, pero por el otro lado, ¿verdad? Estamos deshaciendo todo lo que el Señor quiere darnos. Amén. Amén. Hijos que ahora mismo no son cristianos por la misma razón. Yo conozco hijos de pastores allá en El Salvador que se apartaron del evangelio por la misma gente de la iglesia que dice, me resintieron, dice, me dañaron, dice, ¿verdad? Me hicieron daño, dice. Amén. Amén. Yo no estoy como diciendo, no, en la iglesia no va a pasar nada, todos somos santos, no vamos a ofender, ¿verdad? Aún Pablo dijo, perdónense unos a otros, dijo, ¿verdad? Y tolérense unos a otros. Porque dentro de las iglesias cualquier cosa puede pasar. Y no solo en la iglesia, porque alguien publicaba en el Facebook y decía, yo no voy a la iglesia porque ahí hay hipócritas, decía. Pero en el trabajo hay hipócritas y no se salen de sus trabajos. Allá en el supermercado va a haber muchos hipócritas, pero siempre va a comprar, ¿verdad? No va a dejar de ir porque hay hipócritas. La iglesia es un hospital, ¿verdad? Es un hospital y por eso tenemos que entender que quien está haciendo la obra en nosotros se llama Espíritu Santo, amén. Aleluya. Quien está haciendo la obra en nosotros se llama Espíritu Santo. Usted va a ver imperfecciones quizás en más de alguno de nosotros, ¿verdad? Pero usted no camina por mí, no camina por el pastor, no camina por el hermano que está a la par, camina por ese Jesús perfecto, amén, que murió en la cruz de Calvario por usted. Yo no morí por usted, Jesús sí murió en la cruz de Calvario, amén. Y quiero terminar con la última voz, y esta sí les va a gustar, ¿verdad? Que es la voz de nuestro amado. Creo que tengo unos minutitos todavía. En Cantares, capítulo 2, versículo 8. Cantares, versículo 2.
Cantares, después de Eclesiastés está Cantares, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, dice: la voz de mi amado, dice, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. La voz de nuestro amado, la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de nuestro Dios, verdad? Las otras voces que acabo de mencionar hay que desecharlas. Esas voces no las escuche. Pero la voz de nuestro amado, esa sí la escuche, ¿verdad? La voz de nuestro Padre, la voz de Jesús, esa es la que tenemos que escuchar, la voz de nuestro amado. Y esta novia que representa la iglesia dice: ahí está la voz de mi amado. ¿Cómo identificamos la voz de nuestro Dios? ¿Cómo la identifica usted? ¿Cómo hace para no confundirse y decir: no, esa no es la voz de Dios, esa sí es la voz de Dios? Amén. Entre más usted conoce a Dios, más conoce su voz. Entre más pasa en oración, más conoce a Dios, porque empieza a conocer la voz de Dios. ¿Sí o no? Usted no puede decir a una persona que nunca ha visto ¿verdad? Y le tapan quizás con algún cartón, ¿verdad? Y no la ha visto, y le dicen: identifique quién es esa persona por su voz. Si nunca la ha oído, si nunca la ha visto, ¿creen que va a ser fácil identificar esa voz? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede identificar la voz? Si conoce a esa persona, ¿verdad? Si ha pasado tiempo con esa persona. Amén. Los hijos, ¿cómo identifican la voz del padre? ¿Verdad? ¿Cómo la identifican? Un niño pequeño, ¿verdad? Un bebé la identifica, la voz de su madre la identifica desde que está en el vientre de su madre. La voz de su padre la identifica cuando empieza a hablarle desde el vientre de su madre. Amén. Cuando crecen y oyen la voz, ahí está papá, dice. Ahí está mamá, dice. Amén. Entonces, ¿cómo la conocen? Porque han estado tiempo con ellos, ¿verdad? Escuchándolos, oyéndolos, escuchan los regaños y dicen: ese papá, dice, hay que tener cuidado, dicen los hijos, ¿verdad? Entonces, si usted pasa con el Señor, va a poder identificar esa voz. Esa voz que tiene poder, esa voz que tiene amor, esa voz que levantó y resucitó a Lázaro de la tumba. ¡Lázaro! ¿Cómo identificó la voz Lázaro? ¡Lázaro! ¿Cómo identificó esa voz? Si él estaba ya del otro lado del mundo, ¿verdad? Ya se había ido de esa tierra, pero identificó la voz del maestro. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y él se levanta, ¿verdad? De la tumba. Esa voz es la voz de nuestro Jesús. Esa voz es la voz que oyó Jonás cuando estaba en el vientre del pez, a las profundidades del mar. Es esa misma voz que nos da señales a nosotros. Amén. Así que dice: es la voz de mi amado. Eso me llena de gozo, de alegría. Es la voz de mi amado. El Señor me está hablando. Jesús me está hablando. Es la voz de mi amado. Amén. Y dice acá: mi amado habló, dice, y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. Ven. Así que, iglesia, estamos en el Cairo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, cuando Dios está hablándonos día a día, en detalles pequeños, en detalles grandes. ¿Sí o no? ¿Cuánto identifican la voz de Dios en su vida? Cuando leen la palabra, pueden ustedes escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Cuando van en su vehículo escuchando una alabanza y dice: el Señor me está hablando, me está tocando a través de esta alabanza. Aún cuando cae una hojita de un árbol,
Usted dice, qué poder tan maravilloso como el Dios que tiene control de la naturaleza. A ese Dios alabamos nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Quiere aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Quiere aprender a escuchar la voz del Señor? Entonces empecemos nosotros a consagrar más nuestra vida en oración. Amén. En hablar con Él, en platicar con Él. Amén. Y Él dice, ven hermosa, ven amiga mía, ven. Porque Él anhela el día que su novia esté con Él en el reino de los cielos. Ven. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, ven amado mío, ven ya, te esperamos ya? Porque queremos estar con nuestro amado. Que quizás no lo hemos visto físicamente, pero hemos aprendido a escuchar su voz. Y usted sabe que ahí está con usted. En ese cuarto, cuando se va a dormir en su cama. En el trabajo, usted sabe que ahí está su amado. En cualquier lugar donde usted ande, usted sabe que el amor de su amado siempre está para usted. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Apocalipsis hay como unas 14 veces que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído y escuchado. Amén. La voz de Dios. Gracias Jesús por este tiempo que nos han regalado. Gracias Dios por cada uno de mis hermanos que pudieron estar presentes esta noche, Señor. Tú los trajiste, Señor, porque hay un hambre, Señor, de tu presencia. Nos sentimos incómodos quedarnos en nuestras casas. Nos sentimos incómodos cuando hay un culto en donde se está adorando tu nombre, quedarnos en nuestra casa. Queremos venir a sentir la presencia de nuestro amado. Perdónanos, oh Dios, porque quizás han habido voces de desánimo en nuestra vida, voces que nos han querido alejar, Señor, de nuestro amado, voces que han venido a perturbar nuestra vida, pero en el nombre de Jesús las reprendemos ahora. Y solo queremos escuchar la voz que viene del cielo. Solo queremos escuchar esa voz apacible. Esa voz apacible que nos dice, oh amiga mía, oh hermosa mía, oh amada mía, yo estoy contigo, no temas. Oh Espíritu Santo, Señor, aquí estamos, Señor. Quizás en algunos momentos no hemos podido intimidar contigo, no hemos podido hablar contigo y han venido confusiones a nuestra mente, pero ahora queremos hacer un compromiso de poder hablar, Señor, más frecuentemente contigo, en oración, Señor, en plática, para conocer más tu corazón, conocer más tu propósito, conocer más tus sueños, tus anhelos, porque tú eres nuestro amado. Y así como tú anhelas vernos, tú anhelas, Señor, recibirnos en el cielo, así también queremos anhelar y amar tu venida, Señor. Prepáranos, oh Jesús, prepara tu iglesia para ese momento maravilloso, Señor, de estar listos. Y cuando digan, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, levántense. Podamos, Señor, levantarnos y poder gozar, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Gracias por la iglesia Fuente de Agua Viva, Señor. Yo te pido, oh Dios, que le cubras, Señor, con una muralla alrededor de sus vidas de protección, oh Dios. Que el enemigo, Señor, no pueda penetrar a su mente y a su corazón. Reprendemos todo pensamiento negativo. Reprendemos toda voz de división, de negativismo. Toda voz, Señor, que no nos permite, Señor, ser sensibles
Señor, has abierto nuestros oídos para poder escucharte. El que tiene oídos, que oiga, dice tu palabra. Y aquí estamos con los oídos atentos para este año 2024. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros? Queremos cumplir tus propósitos y tu llamado, Señor. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Porque yo sé, Señor, que tú los has traído y les has dado una misión importante en esa tierra como embajadores de Cristo, Señor. Un alto honor, Señor, que cada uno de nosotros llevamos. Ser embajadores de Cristo en esta tierra. Ayúdanos, oh Dios, a mantener, Señor, ese emblema con orgullo, oh Dios, que seguimos a un Cristo que tiene poder, a un Cristo que tiene poder y está pendiente de cada uno de nosotros.